Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Kevin Ramsés Hernández García de la División de Ingeniería Mecatrónica del Grupo 355HB. Bueno, les voy a presentar a continuación el método de simplificación de funciones booleanas. Este método fue desarrollado por Willard Van Orman King y por Edward J. McCluskey. Este, este método es demasiado idéntico al de el mapa de Carnot. La principal diferencia de este es que este viene en forma tabular, lo que lo hace más eficiente para los lenguajes computacionales, además de que este reduce la función booleana a su mínima expresión. Para continuar con la siguiente información es necesario primero plantear unos conceptos muy importantes. A continuación se los mostraré. Cubos n y distancia. Una cadena de n bits puede visualizarse geométricamente como un vértice de un objeto llamado cubo n. Un cubo n tiene dos vértices, cada uno de los cuales está rotulando con una cadena de n bits. Las aristas se dibujan entre vértices adyacentes, cuyos rótulos difieren del vértice, dando en un solo bit. Más allá de n es igual a 4, los cubos son muy complicados de dibujar. Esto por cuestión de las aristas. Al llegar a 4, son muy complejos de dibujar este tipo de cubos, por lo cual, por lo general se dibujan hasta 4. Estos cubos nos proporcionan una interpretación geométrica para el concepto de distancia, también llamada la distancia de Hamming. La distancia que es entre dos cadenas de bits, que es igual al número de posiciones de bits en la que se difieren. Esto es la llamada distancia de Hamming. A continuación les hablaré un poquito más acerca de los subcubos n. Subcubos n. Un subcubo m de un cubo n es un conjunto de dos vértices, en los cuales n es como m. O sea que los bits tienen el mismo valor, ya sea que tomen la forma de n o que tomen la forma de m. Estos toman como tal las dos combinaciones, así que no afecta el resultado de que n sea igual a 1 porque va a ser igual a m, que sería igual a 1. La función implicar. La función implicar es una función lógica. Es muy fácil de comprender. Se va a lo siguiente. Cuando px la vemos en una ecuación, vamos a saber por lógica que va a ser igual a fx. Aquí les doy un ejemplo un poquito más claro. P va a ser igual a 1. Entonces, por lógica, f va a ser igual a 1. Cuando tengamos una función px es igual a 7, por lógica podemos deducir que f va a ser igual a 7 también. O viceversa, si tenemos f es igual a 7, p va a ser igual a 7. Es una función lógica muy fácil de comprender. A continuación, mi compañero Yair les va a explicar algunos temas muy importantes, por lo cual cedo la palabra para él. Espero les haya sido de utilidad esta información y continuamos con mi compañero. Y bueno, en la continuación de lo que dijo mi compañero acerca de los términos que necesitamos conocer para poder entender lo que es el método, aquí vienen algunos, aquí viene otro más importante. Bien, el implicante primo. Un implicante primo es una función lógica que llega desde fx hasta x. Es un término, un producto normal de p de x hasta xn, que implica a f de una manera que si cualquier variable mueve a p, entonces el término producto resultante no implica a f. En términos del mapa de Karnaugh, un implicante primo de f es un conjunto circundante de celdas 1 que satisface nuestra regla
de combinación, tal que si tratamos de hacerlo más grande, cubriendo dos veces tantas celdas, esto quiere decir para reducirlo, cubre una más o más cero. Esto quiere decir que mientras más celdas de estas podemos acaparar más. La suma de todos los implicantes primos es una función lógica, se llama suma completa. Una celda 1 distingue de la función lógica, es una combinación de entrada cubierta por un solo implicante primo. Un implicante primo esencial de la función lógica es un implicante primo que cubre más de una celda y una distinguidas, ya que implican primo esencial es el único implicante que cubre alguna celda y primero debe incluirse en cada suma mínima de la función lógica. La mayoría de las funciones lógicas combinables son muy grandes para minimizarse usando un método de mapa de Carnot. Por eso es importante minimizarlas de alguna manera. Esto quiere decir que estos números, el implicante primo hace que se puedan, cuando son funciones muy grandes, se puedan ah, crear un término de todas esas funciones que tenga las mismas características. Dicho de otro modo, dicho de otro modo, dicho de otro modo, en pocas palabras, el método de King-Mekus es para que evitemos hacer miles de mapas de Carnot. Este personaje de aquí fue Carnot. Este gran método o el gran logaritmo de King se divide en dos etapas. La primera etapa consiste en buscar a través de tablas de verdad, los que siempre hemos hecho, donde sacamos los minitérminos y masitérminos, a todos aquellos términos que son candidatos de incluir en una función simplificada, como lo hicimos en los mapas, como se los digo. Y la segunda etapa consiste en escoger entre estos términos candidatos a aquellos que den expresión como el menor número de términos. Hola, soy yo de nuevo. Bueno, para esto ahora les vamos a explicar un pequeño ejercicio. Este ejercicio va a ser igual de la simplificación booleana del método que estamos viendo. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es ver la sumatoria que tenemos. Nos está pidiendo simplificar la sumatoria de m, que es igual a 1,5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 15. Para esto, primero tenemos que hacer una tabla y organizar todos los subíndices, en este caso el 1, el 5, el 6, el 7, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 15. Bueno, ya organizando los subíndices, ahora lo que tenemos que hacer es irnos al lenguaje binario. Vamos a poner el 1 en binario, el 5 en binario, el 6 en binario, etc. Un ejemplo claro. Aquí tenemos el 1. Para obtener el 1 en binario, aquí como vemos tenemos 0, 0, 0 y 1. Y así consecutivamente con los demás números. Por decir, en este otro ejemplo tenemos el 5 en binario, que sería 0, 1, 0, 1. Y así con todos los demás números que tenemos aquí en la tabla de subíndices. Bueno, ¿qué se hace después? No sé si ven aquí, está un apartado que dice índice. Este índice no hace nada más que mostrarnos cuántos unos hay en la tabla. Por decir, aquí tenemos solamente un 1, entonces lo marcamos como 1. Aquí si ven tenemos dos unos, 1, 2, y por eso lo marca aquí como 2. Y así consecutivamente hasta llegar al 15, en el cual tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 unos tenemos, por eso la tabla marca un número 4. Después de esto, ¿qué se hace? Bueno, entonces ahora se acomodan los mini términos. Los vamos a acomodar de la siguiente manera. En la primera parte vamos a acomodar las cifras en las cuales solamente haya un índice 1. Como lo vemos, aquí solo hay 1. Después, en la siguiente, donde haya dos unos. Por decir, aquí hay 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2 y 1 y 2. Por eso el índice marca 2, ¿verdad? Así le hacemos con los que tengan 3 unos y con los que tengan 4 unos. Sería la forma en la que se acomodarían en esta pequeña tablita de aquí. Simplemente es la función que cumple esa tablita. A continuación,
mi compañero Yair y mi compañero Vladimir les van a hablar un poquito más acerca de este ejercicio. Así que los dejo en buenas manos, los dejo con ellos para que les sigan explicando un poquito más. Bien, una vez que ya identificaste el paso uno para poder resolver los problemas, toca resolver el paso 2. Bien, en el paso 2, después de que identificaste en el índice, en los mini términos, cuántos llevan uno, cuántos llevan dos unos y cuántos llevan tres y cuatro, en el paso 2 vas a identificar cuáles cambian en solo un bit y ese bit vas a cambiarlo por un guión. ¿A qué me refiero? Permítame, déjame pongo la pantalla grande. Aquí, a esto me refiero. Vas a comparar, siempre se compara los de arriba, los del uno con el 2, 2 con el 3 y 3 con el 4. Bien, por ejemplo, aquí podemos ver el uno y el 5. Uno y 5. Está un cero y un cero, aquí aparece el cero. Un cero y un uno, como aquí dice, cuando cambia por un bit es un guión, aquí aparece el guión. Un cero y un cero, cero. Un uno y un uno, te aparece un uno aquí. Bien, si tú ya no encuentras más combinaciones de ahí, o si existe más y puedes, pues ahí las tienes que acomodar. Si ya no hay más del uno al 2, pasas del 2 al 3. Lo que es, aquí aparece el 5 y el 7. 5 y el 7, 0 y 0, 0. 1 y 1, 1. 0 y 1, acomodas el guión y 1. Lo que es el 5 y el 13, que siguen perteneciendo a la planta 3, porque ya estamos juzgando la planta 2 y la planta 3. 0 y 1, el guión. 1 y 1, 1. 0 y 0, 0. 1 y 1, 1. El 6 y el 13, el 6 pertenece a la planta 2 y el 7 pertenece a la planta 3. Aún estamos juzgando las dos plantas. Y como ves, donde hay un término diferente es donde se acomoda el guión. Lo mismo pasa con el 3 y el 4. Mira, por ejemplo, aquí en el 15 y el 14, aquí estás jugando el 3 y el 4, donde es 1 y 1, 1. 1 y 1, 1. 0 y 1, guión. Porque aquí hay un cambio de término. Y 1 y 1 te da 1. Y entonces, después de esto, tú lo que vas a hacer es crear otra columna donde te diga los binarios. O sea, aquí cuántos números se generaron. Aquí tiene uno porque aquí solo tiene un solo número. Aquí tiene dos porque en todos estos se repite el uno dos veces. Y aquí tiene el tres porque aquí se repite tres veces el número. Si te das cuenta, como les explicamos desde el principio, este método sirve para, a pesar de crear unas tablas, te hace la función más pequeña. Seguimos con el paso 3. Bien, entonces ya como último paso nosotros tendríamos esta tabla y vamos a buscar en esta tabla los códigos, perdón, el código donde tenga el guión en el mismo lugar y solamente cambien en un número. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos los mini términos 5 y 7, 0, 1, guión 1, y en el 13 y 15 tendríamos lo que es el 1, 1, guión 1. Si se fijan, pues aquí nada más está todo igual, nada más cambiaría en un número, que en lo cual es la condición. Entonces lo pasaríamos a simplificar de este lado y nos quedaría así. Otro que también es igual y nada más cambiaría en un solo bit sería, por ejemplo, en este de 5 y 13, que sería guión 111, y en el 7 y 15, que sería guión 111. Entonces, de aquí solamente cambiaría en un número, entonces también se simplifica y se pasa a simplificar de este lado. Ya los que no se pueden simplificar más, los marcaríamos. Por ejemplo, yo aquí le puse una estrellita, pero se puede simplificar marcar con lo que se quiera, ¿no? Después de esto, pues haríamos esta tabla de simplificación y con los mini términos que se tendrían. Entonces se irían llenando. Por ejemplo, en la simplificación uno tendríamos que es en el mini término 1 y 5, entonces marcaríamos estas dos casillas. En la simplificación 2 tendríamos que es 6 y 7, entonces sería
marcar en estas casillas. Y así nos iríamos, por ejemplo, en la simplificación 3 sería 10 y 11, entonces nos vendríamos aquí, irían marcadas estas casillas, así sucesivamente. Entonces, después de esto, iríamos viendo cuál es el envío de datos que queremos hacer. En este caso, la simplificación 1 es necesario que la hagamos porque tiene el término 1 y el término 5, igual la simplificación 2, que tiene el término 6 y el término 7. Simplificación 3, pues es necesario llevarlas. Aquí en este caso no llevaríamos la simplificación 5, ya que la simplificación 5, si se fijan aquí, la 5 y la 6, pues es menos, tiene un número menos, porque entonces la llevaríamos porque tiene un número menos y sería para nosotros ahorro de memoria. Después de esto, pues nos iríamos aquí con los binarios y, por ejemplo, tendríamos que llevar entonces la simplificación 1. Entonces, nuestra simplificación nos quedaría de, como es 0, es atestada. El guión significa que B no estaría aquí, entonces no la ponemos, luego iría C testada y luego D. Más sería atestada, B y C. Y aquí igual en este caso el guión nos indica que no. Entonces la D no la pondríamos. Luego aquí nos dice que sería A, B testada, C y D otra vez no la llevaríamos. Acá sería A, B, C testada y D no la llevaríamos tampoco. Y pues así nos quedaría. De esta forma sería como nos quedaría la función y aquí es donde se quedaría.